Muy buena. Creo que una de las partes interesantes de este canal y de todos los canales de BookTube que existen es comentar lecturas y recomendar otros libros que te pueden parecer interesantes, además de desahogarte a la hora de hablarlo. Es por eso por lo que creo que puede ser interesante que haga una recopilación de las lecturas que voy haciendo durante un tiempo determinado. En este caso, voy a hacer la lectura de enero y febrero. No sé si lo seguiré haciendo cada ciertos meses o cada mes, según como vaya viendo, pero creo que puede ser interesante para esas recomendaciones y si os apetece que los leáis y por supuesto pues si lo hacéis lo comentéis abajo, que siempre compartí, eso es interesante. Así que sin más, estas son mis lecturas de enero y febrero. Voy a intentar hacer el vídeo un poco del tirón sin hacer demasiados cortes, que tenga que editar poco porque está la cosa complicada, pero bueno, espero que no quede demasiado mal. La primera lectura que leí en enero, en principios de año, fue, bueno, la empecé en diciembre de 2021, la terminé en enero de 2022, fue Lincoln, de Gore Vidal, un libro del que voy a hacer ya una reseña, la tengo ya prácticamente terminada para subir el vídeo. Es un libro, creo que es para muy cafeteros de la política, si te gusta la política estadounidense, todo el contexto de la guerra civil estadounidense y tal, pero aún así también es bastante ameno, entonces yo lo recomendaría perfectamente a cualquiera que le guste la novela histórica y si se quiere acercar a la figura de Lincoln de una forma más amena que leyendo un libro de historia en general. Después continué con El desencaje de Cataluña en España, que es un libro que es una recopilación de un estudio que ha realizado un conjunto de politólogos desde la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por Jaime Ferri Durá, y que además se acerca de un punto de vista empírico a la cuestión de todo la deriva que ha llevado finalmente llevó al 1 de octubre a la situación actual en Cataluña. Un libro para muy politólogos, creo yo. Es un enfoque completamente empírico y politológico de la cuestión catalana y que puede traer luz a la hora de ver cuál es el problema, cómo es la realidad del mismo, sobre todo si se quiere encontrar algún tipo de solución o no. Después pasé a leer un libro cortito que le tenía muchas ganas, pero además me hacía falta algo de desconexión en cuanto a temas densos. Había estado en 2021 leyendo cosas demasiado densas y también para la oposición y eso, entonces me apetecía algo más novela y más de distracción. Y así encontré El corazón de las tinieblas, de Conrad, que me encantó. Era muy corto y al ser muy corto eso me favorece que dé menos pereza empezarlo, ¿no? Y me encantó. Una novela, también voy a hacer una reseña. Me parece que tiene una cantidad de simbolismo y un conocimiento o muestra una expresión del alma humana de cómo puede llegar a ser tan oscura que me apasiona. Además trata el tema del Congo belga, que es un asunto que siempre me ha llamado muchísimo la atención, no sé por qué, pero siempre, y en ese sentido me gustó, la verdad, y además está escrita, es una barbaridad, es totalmente recomendada. Continué con A sangre y fuego, de Chávez Nogales. Este libro, yo ya me lo había leído anteriormente, sobre todo su prólogo, pero el libro me lo había leído, un conjunto de relatos escrito por Chávez Nogales, contextualizado en la guerra civil, pero como había leído otras cosas de Chávez Nogales en 2021, quise revisitarlo y la verdad es que sigue siendo tan bueno como lo recordaba. Además del prólogo, que es el prólogo más famoso que pueda haber de los que se han hecho, o de los más famosos, los relatos cada uno tienen un punto diferente. Hay varios relatos que son especialmente intensos y que muestran esa profundidad de la visión de Chávez Nogales en cómo era lo terrible de la guerra civil, el sinsentido de su guerra y la posición suya como típico defensor de la Tercera España. Continuando con Chávez Nogales, leí también La agonía de Francia, que es el libro que escribió Chávez Nogales estando en Francia y que reflejaba todo el contexto de la guerra contra Hitler y la posterior ocupación de Alemania, de Francia por Alemania. En ese sentido, la caída de Francia, la agonía de Francia, perdón, no es un conjunto de relatos como era Sangre y Fuego, es una visión más de corte periodístico, una crónica o incluso artículos de opinión sobre
cuál era la realidad francesa. Y en este sentido lo que he encontrado, por supuesto está muy bien escrito, como todo lo que escribe Chaban Nogales, muy interesante. A lo mejor es útil contextualizarlo previamente, conociendo quién es cada uno de los... quién es el mariscal Pétain, por ejemplo, dentro de la política francesa en ese momento. Va a Wikipedia, lo mira y la verdad es que eso ayudaría bastante a sacarle más jugo, pero en general está muy bien escrito. Y yo no sé si en ese momento Chávez Nogales, porque ahí ya había publicado Ortega y Gasset su libro de la rebelión de las masas y la España invertebrada, pero encuentro en Chávez Nogales las típicas ideas de Ortega y Gasset, de esos libros de la necesidad de una élite fuerte, en el sentido de élites con una capacidad de liderazgo correcta respecto a la masa, que si no se deja llevar, y la decadencia de del liderazgo en el caso de España, y creo que lo traslada también a Francia porque se quejaba del liderazgo y de la élite francesa y de cómo esto era uno de los principales problemas de por qué se había perdido la guerra. No sé si Chávez Nogales lo había leído o no, porque en ese momento Ortega y Gasset era muy, muy conocido y su obra era muy conocida, quizás sí, pero bueno, simplemente que he encontrado esa reminiscencia. Después me fui con Los 10 negritos de Agatha Christie, un libro que yo no había leído nada de Agatha Christie todavía, lo tenía en pendiente. Había visto la película de Asalto al Orient Express, conocía cuál es el tipo de libros y de historias que cuenta Agatha Christie, pero es cierto que no había entrado. Yo no soy muy de novela negra, ni muy de novelas de policía, de detectives, de crimen y tal, la verdad. Aunque eso es lo que más existe ahora mismo, quizás. Pero nunca, no me llamaba. Y lo hice, bueno, voy a ver qué tal. Es interesante, es entretenido y supongo que entiendo que Agatha Christie sea de lo más vendido, o creo que es la autora que más libros ha vendido en la historia, pero aún así, y los 10 negritos, pues la historia es muy muy interesante y muy chula, te deja con la intriga hasta el final. Lo que pasa es que, no sé, quizás esperaba más, quizás esperaba algún giro totalmente inesperado, que quizás yo ya soy, bueno, nosotros todos somos lectores y que nos acercamos con muchas películas vistas, con muchos libros leídos en los que se han utilizado precisamente lo que Agatha Christie innovó en su momento y por eso ya no nos llama tanto la atención. No digo que no me gustara, me entretuvo porque está entretenido, pero no me terminó de matar el libro. Eso, la verdad, no creo que entre dentro de las mejores lecturas de este año. Después quise releer El Principito porque vi una reseña del canal de Trotalibros que hablaba de Principito y es cierto que El Principito ha sido un libro del que siempre se ha oído hablar, todo el mundo la escucha, es muy muy famoso, todo el mundo... Hoy uno de mis libros favoritos es El Principito. Yo tengo una colección solo de libros del Principito. Y yo lo leí en su momento y la verdad es que yo en su momento dije, pues no le veo yo esto mucho su tema. Y ahora digo, bueno, a ver si es que no lo entendió. Y lo volví a releer y vale, tiene sus metáforas, tiene mucho simbolismo y cada cosa tiene su significado y es una lección continua de qué es la humanidad y qué no, y qué son las cosas correctas y qué no, el valor que tiene la amistad, etcétera. Pero tanto como El Principito, no sé, me parece... Es que no sé si es porque es corto, porque se ha entrado todo el mundo en un bucle en el que El Principito tiene que gustarte, pero yo es que no sé, no le veo... Es decir, tiene su sentido y está bien, pero tampoco como pasé algo así tan... Me dejó un poco sorprendido. Ya digo, yo creía que es que no lo había entendido, pero se ve que... Bueno, sí, el simbolismo, todas esas cosas las capté, pero... No, ya está, yo no soy yo del Principito. Después de eso me pasé a Trafalgar, el primero de los libros de episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que también lo tenía en pendiente. A mí la novela histórica generalmente me gusta. Tenía pendiente a Pérez Galdós en general, que tengo que leer mucho sobre él todavía. Y digo, bueno, pues empezar por los episodios nacionales, que toca un tema que es el siglo XIX que me va a gustar, que toca historia que a mí me llama mucho la atención y tal.
Y bien, está entretenido también, historia novelada, parecido a lo de Lincoln en ese sentido, parecido a Posteguillo, de hecho, cuando cuenta en su libro sobre toda la historia de Roma y esto, de el africano y tal, está muy bien, está entretenido. Y supongo que seguiré leyendo episodios nacionales progresivamente porque los tenemos además aquí en casa todos y así iré acudiendo. Quizás no los lea uno por uno, quizás lea sueltos, pero la verdad es que sí, que los de episodios nacionales, si te gusta la historia, igual volvemos a lo mismo con Lincoln, si te gusta la historia en general, te gusta la historia de España, pero tampoco quieres ponerte a leer un manual de historia, pues una forma de acercarte de una forma novelada a, en este caso, a la batalla de Trafalgar, pues tiene su punto. Espero que no esté quedando esto muy mal, que es que no voy a poder recortar nada. Bien, de Pere Galdós me pasé porque como se ha cumplido ahora 100 años, creo que son 100 años, de la publicación del Ulises de... No sé si son 100 años de la publicación del Ulises de James Joyce o de su muerte, pero bueno, que 100 años de algo de Joyce. Y eso me hizo que me acercara al Dublineses de Joyce, al libro, al conjunto de relatos que se engloba en el libro Dublineses. Una forma de acercarme a Joyce antes de hacerlo a través del Ulises, que, bueno, llegado el momento, pues ya se leerá. Y Dublineses me ha pasado un poco como Agatha Christie, salvando la distancia entre unos relatos y otros, que quizá tenía demasiado hype por James Joyce. Los relatos en sí me han gustado menos que los que me gustaron los de Chávez Nogales sobre la guerra civil. Quizá por la temática. Dublinés ayuda a entrar dentro del mundo de James Joyce, de ese Dublín bajo el Imperio Británico. Los relatos están bien, no están mal, pero no había ninguno que me hubiera dejado una huella significante. Es cierto que el último relato de todo, esa novela corta que es Los Muertos, que es el más conocido de todos ellos y el que siempre se nombra como que es de los mejores, está muy bien, está muy chulo. El final es muy bueno. Aunque quizás que llevaba yo con demasiado hype, me esperaba que iba a ser una prosa completamente diferente a todo lo que yo he visto en mi vida. Y en ese sentido, pues quizás me falló el hype. Pero, por otro lado, pues quitando eso, siendo objetivo, la verdad es que Los Muertos está muy, muy bien. No ha sido algo que James Joyce haya quedado para mí como que un mal escritor o que no quisiera o que no vaya a volver a leerlo en absoluto. Solo que quizás pues, tenía que haber rebajado un poco las expectativas porque eso siempre influye, aunque después lo que leas sea bueno. En cualquier caso, si no queréis leer el Dublinés entero, el último relato, que es esa novela corta, eso sí merece la pena y la verdad es que creo que está muy chulo y el final tiene hay un peso importante. Las lecturas que estoy diciendo abarca tanto lecturas físicas como en ebook como en audiolibro. Este año he empezado con los audiolibros porque bueno, una oferta que encontré y lo he empezado a probar. También para aprovechar el tiempo libre en el que tengo, estoy haciendo otras cosas como ir al gimnasio o estoy caminando, pues sirve para mientras escuchando otra cosa en vez de escuchar la radio o música. Y en ese sentido, uno de los que me leí o que escuché fue Cómo hacer que te pasen cosas buenas, un libro de estos de desarrollo personal o de mejora personal, de autoayuda, de Mariam Rojas Estapé, que bueno, la verdad es que tiene partes útiles, que hay otras partes que a mí no me parecieron tan útiles, otras que sí. Bueno, la verdad es que se me quitó un poco quizás ciertos tabúes que yo tengo con el tema de los libros de autoayuda y esto no son los que más me llaman la atención inicialmente, porque quizás hay muchos que son simplemente para vender libros y ya está, y no dicen nada que realmente vaya a aportarte en tu vida. Pero en este caso creo que no es el caso en absoluto y me parece que a quien pueda serle útil este tipo de conocimientos, si sabes aplicarlo en tu vida, siempre pues, está bien. Normalmente mis lecturas no son tan variadas, lo que pasa es que, como digo, había tenido demasiadas lecturas demasiado intensas y todo muy volcado a la oposición, entonces me apetecía un poco distraerme. Y en ese sentido, pues leí este
volumen de Ultimate Spider-Man, cómic de Spider-Man, que yo nunca había leído nada de superhéroes en sí. De pequeño algo sí había leído suelto, pero hacía muchísimo que no leía cómic como tal, más allá de novela gráfica. Y bueno, pues simplemente me apeteció. Está chulo, está bien. Es una reinvención que se hizo del mundo de Marvel con la saga de Ultimate para darle una vuelta de tuerca o relanzar los héroes clásicos. Y bueno, estuvo bien, eso se lee en una tarde y estuvo bien para desconectar un poco. Siguiendo con los audiolibros, también escuché el audiolibro de Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, el libro que ha escrito él a partir de toda la enfermedad mental que ha pasado y después de estar ingresado y ya está recuperado y tal. Y este libro lo leí porque vi una entrevista suya con Carla Francino y me impactó mucho la historia que contaba y cómo eso a la gente que es algo que parece que está oculto, que no se conoce, pero algo que sucede en la sociedad y que no es tan extraño que a alguien le pase. Y como él era una persona famosa, pues impactaba más, ¿no? Que lo contara como había pasado, porque al final uno famoso lo conoce, sabes quién es, dice, esta persona de repente tuvo que ser ingresada y pasó por todo esto. Entonces, pues me llamó mucho la atención. Además, la forma en cómo hablaba del tema, no sé por qué me produjo un impacto importante. Me dejó tocadillo así un poco perturbado, ¿no? Y entonces, al ver que estaba en el audiolibro, lo escuché y merece mucho la pena por conocer qué es eso, cómo es esa situación, por qué ha pasado y bueno, como de todo, pues de todo se pueden extraer lecciones y cosas que te pueden ayudar a ti. Y por último, el último libro que he terminado en febrero ha sido La madre, de Máximo Gorki, un libro que me regalaron por mi cumpleaños, uno de mis mejores amigos, en realismo socialista, un libro con una profundidad muy grande, pura lucha de clases, puro marxismo, del que estoy preparando un vídeo que va a ser reseña, pero quiero un vídeo un poco diferente, quiero hacerlo, quiero dedicarle el tiempo que creo que se merece y el comentario que puede tener ese libro, que es muy interesante. Cuando lo termine lo publicaré, pero quiero dedicarle atención. En cualquier caso, suscríbete y darle a la campanita para que avise con las notificaciones cuando vaya a subir los vídeos, y pues ya lo verás en su momento. Si te está gustando hasta ahora, pues dale like, siempre está bien, hay que ser agradecido en la vida. Y bueno, el libro de la madre es desde la página 1, tiene los 3 primeros párrafos, son de un impacto tan gráfico en cómo empieza ya a contar la situación de los obreros en esa Rusia previa a la Revolución Rusa. Es un libro que es una pasada. No es la lectura más fácil del mundo, es cierto. Yo creo que no tenía una buena traducción, de hecho, del libro, pero está muy, muy, muy bien. Y bueno, esa literatura creo que es de los clásicos rusos que hay que leer. Lo que digo, ya sacaré el vídeo porque tengo mucha ganas de hablar de ese libro. Y listo, estas son mis lecturas de enero y febrero, mis libros de enero y febrero, el wrap up de enero y febrero. Yo no sabía que se decía wrap up, pero se dice así. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Cualquier recomendación de libro, de verdad, ponedlo abajo en los comentarios, que tome nota, que siempre son muy interesantes compartir lecturas y dar ideas a los demás. Si te ha gustado, dale a like. Muchas gracias por tu tiempo. Suscríbete al canal, que vamos subiendo poco a poco. Un saludo y nos vemos.